Hola, soy el profesor Fernando González de la Cátedra de Medicina Aplicada de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar del síndrome parapléjico bovino. En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad bastante interesante, una enfermedad subvalorada y muchas veces subestimada en nuestra ganadería. Y bueno, espero que la información sea de su agrado y les sea útil. El síndrome parapléjico bovino puede definirse como una enfermedad de origen multifactorial que afecta solo hembras y se caracteriza por caída, postración y muerte entre 72 y 96 horas después de que aparecen los signos clínicos y no presenta ninguna otra alteración clínica relevante. Respecto a la etiología o el origen de la enfermedad, se han planteado distintas hipótesis a lo largo de la historia y considero importante hablar de cada una de ellas debido a que algunas de estas hipótesis siguen generando matrices de opinión equivocadas respecto a la enfermedad. Las hipótesis serían, y la más importante sería la hipótesis del estado carencial, ¿okay? Esa es la hipótesis actualmente aceptada, en la cual las deficiencias minerales son las responsables del cuadro clínico. Sin embargo, existen otras hipótesis que siguen manejándose en el medio ganadero, como la hipótesis del Trypanosoma vivax, de la tripanosomosis, la hipótesis de que el botulismo es el responsable de la enfermedad, plantas tóxicas, inclusive hay otros hallazgos científicos de investigaciones de alto nivel, hallazgos bioquímicos que deben ser considerados. Como ya dijimos, la hipótesis del estado carencial es la aceptada en la actualidad y en ella se plantea que la deficiencia de fósforo puede ser un elemento predisponente o determinante en el desarrollo de una serie de disturbios orgánicos metabólicos que pueden causar la muerte del animal. Por otra parte, el cobre también parece estar involucrado debido a que existen algunas alteraciones bioquímicas dependientes del cobre que se observan en la enfermedad. Respecto al Trypanosoma vivax, es importante aclarar que aunque todavía hay quienes piensan que es el responsable de la enfermedad, o hay personas que siguen pensando que es el responsable de las muertes con esta sintomatología, esta teoría no explica por qué solamente mueren hembras y no explica por qué no se presenta en otras zonas en donde existe la tripanosomosis como enfermedad. Respecto a la hipótesis del botulismo, también hay algunas zonas geográficas en donde se cree que esta enfermedad es la responsable del cuadro clínico. Esto parte debido a la ingestión de toxina botulínica en carroña y huesos debido a que en zonas deficitarias de minerales los animales tienden a consumir este tipo de materiales. Por otra parte, es importante destacar que en el botulismo se observa una parálisis flácida y en el síndrome parapléjico este tipo de parálisis no se observa. Esta hipótesis del botulismo tampoco logra explicar por qué solamente mueren hembras de la enfermedad y por lo tanto no logra explicar el cuadro clínico y está prácticamente descartada dentro de la etiología de la enfermedad. Existen otras hipótesis. La hipótesis sobre plantas tóxicas, algunos hallazgos bioquímicos de algunas investigaciones de alto nivel, y todo esto requiere más investigación, pero ninguna es capaz de explicar el cuadro clínico y por lo tanto podemos descartarlas como causa determinante de la enfermedad. Como conclusión respecto al origen de la enfermedad, podemos decir que las deficiencias de minerales, posiblemente fósforo y cobre, de manera más importante, podrían actuar de una manera predisponente o determinante en el desarrollo del cuadro clínico. Estas deficiencias de minerales podrían ser más acentuadas o tener mayor efecto sobre las hembras en estado fisiológico de gestación, parto, producción de leche, y por esa causa podría morir hembras en el desarrollo del cuadro del síndrome parapléjico. Es decir, que la hipótesis del estado carencial de minerales explicaría por qué solo mueren hembras de la enfermedad.
Respecto a los datos epidemiológicos, es importante saber que la enfermedad únicamente ocurre en sabanas de Trachipógon o Axonopus, es decir, sabanas con suelos ácidos de baja fertilidad en donde los pastos tienen muy bajos niveles de minerales y muy bajo nivel nutricional. Vemos que estas sabanas existen en distintos estados de Venezuela, se caracterizan por una cubierta de gramíneas de muy bajo valor nutritivo y algunos arbustos, principalmente chaparros, mantecos. En esta imagen observamos una formación de morichales que es bastante común en ese tipo de sabana. Vemos que en Guárico observamos el mismo tipo de ecosistema, al igual que en el estado Bolívar. Si vemos el mapa de Venezuela, la distribución de ese tipo de sabana nos muestra que ocupan grandes extensiones del territorio nacional. Vemos que la zona sur y este de Apure está representada o existen sabanas de Trachipógon, la zona central de Guárico, centro y sur de Anzoátegui, la zona centro y sur de Monagas y las zonas de Bolívar que están cercanas al río Orinoco. Esto nos muestra que una región bastante extensa del territorio nacional estaría expuesta a la enfermedad. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el grupo afectado? ¿Qué animal se afecta con mayor frecuencia? Bueno, el grupo afectado son hembras con buena condición corporal, es decir, condición corporal de 6 a 7 en escala de 1 a 9, y el mayor riesgo lo representa el grupo de hembras entre 3 y 7 años. Eso nos indica que el grupo más activo desde el punto de vista productivo y reproductivo es el que está siendo afectado por esta enfermedad. Únicamente ese grupo presenta la enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, surge la pregunta de si el cruzamiento con razas cebuinas incrementa el riesgo de la enfermedad. ¿Qué sucede con este fenómeno? La aparición de la enfermedad coincide aproximadamente con la época en la cual los rebaños nacionales fueron siendo penetrados por genes cebú y por lo tanto fueron modificándose genéticamente para originar animales de alto mestizaje cebú que posiblemente tengan mayores requerimientos que los animales criollos iniciales. Esos animales criollos, por selección natural, posiblemente estaban adaptados a la sabana y posteriormente perdieron esa adaptación cuando se introdujeron los genes cebú y comenzaron a generarse animales con mayores tasas de crecimiento y mayores requerimientos. Por otra parte, el uso de las cercas es un factor que también podría estar influyendo sobre la aparición de la enfermedad, debido a que en el momento en que en el llano comienza a organizarse la ganadería, comienzan a acercarse grandes hatos y comienzan a utilizarse las cercas de alambre de púa para delimitar las propiedades, esto también de alguna manera limitó la capacidad de los animales para caminar grandes distancias y buscar nutrientes en distintas zonas geográficas. Entonces, estos son dos aspectos de importancia que deben ser considerados a la hora de analizar las razones por las cuales se origina la enfermedad en un determinado momento. Como dijimos, las hembras pueden ser afectadas, tanto hembras jóvenes con buena condición corporal, como hembras adultas entre 3 y 7 años que constituyen el grupo de mayor riesgo. Observamos en la lámina vacas con alto mestizaje cebú pastoreando sabanas de Trachipógon. El tipo racial más afectado mencionamos que es el animal cebú, posiblemente porque sea el animal más frecuentemente observado en esas regiones o porque la introducción de genes cebú aumentó su susceptibilidad. También es un dato importante desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista productivo, y debemos mencionar que los búfalos no desarrollan la enfermedad. Los búfalos pueden pastorear sabanas de Trachipógon y desarrollarse sin ningún tipo de problema y nunca llegan a desarrollar la enfermedad, razón por la cual constituyen una muy buena opción para utilizar este ecosistema. Respecto a la época del año en la cual ocurre la enfermedad ocurre únicamente en la época de lluvias, con dos picos, uno al inicio y otro hacia el final de la estación lluviosa. Es importante destacar que la enfermedad no es contagiosa, que el 100% de los animales afectados mueren y que solamente ha sido reportada
en Venezuela. Es decir, existen otras zonas del planeta con deficiencias minerales, inclusive peores a las nuestras, pero la enfermedad no ocurre. Razón por la cual debemos pensar que hay otros elementos dentro de esa naturaleza multifactorial de la enfermedad que no han sido correctamente identificados ni correctamente descritos, pero que están influyendo en la ocurrencia de la enfermedad. Desde el punto de vista económico, posiblemente sea la enfermedad que ha causado mayores pérdidas en la historia de la ganadería en Venezuela, y para el inicio de la década de los 90 se calculaba la pérdida de más de 140.000 hembras bovinas. Imagínense el movimiento de rebaño que ese número de hembras hubiese generado si hubiese permanecido vivo. Eso también tendríamos que incluirlo dentro de las pérdidas. La gran cantidad de animales que hubiesen podido derivarse de esos más de 140.000 hembras. Por otra parte, posiblemente esos números estén subestimando la realidad, porque las zonas afectadas por síndrome parapléjico muchas veces tienen problemas para acceder a ellas, y recopilar la información en zonas tan aisladas muchas veces es complicado. Razón por la cual seguramente la cantidad de muertes es superior a la cantidad de muertes que están reportadas en las estadísticas. Uno de los elementos más importantes para detectar el síndrome parapléjico es conocer los signos clínicos que se generan con la enfermedad. El primero de ellos es que el animal se separa del rebaño y empieza a comportarse de manera no convencional. Posiblemente busque la sombra. Cuando el rebaño es arreado hacia los corrales, el animal no se mueve junto con el rebaño y comienza a presentar una incoordinación notoria en el tren posterior que inicialmente causó confusión con cuadros de Trypanosoma vivax. Eso es importante decirlo. Inicialmente la enfermedad fue asociada con tripanosomosis precisamente porque ocurría una incoordinación en el tren posterior, lo cual es característico de la enfermedad generada por el Trypanosoma vivax. Posteriormente a esa incoordinación ocurre una postración en posición del cúbito external. El animal presenta con mucha frecuencia intentos por levantarse, esos intentos no tienen éxito, los signos vitales permanecen normales durante todo ese periodo. Solamente se observa como dato clínico relevante disminución de la sensibilidad en miembros posteriores, y posteriormente el animal cae en decúbito lateral, muestra signos nerviosos, movimientos anormales de la cabeza, pedaleo, falla cardiorrespiratoria y muerte entre 72 y 96 horas después de que aparecieron los signos clínicos. Respecto al diagnóstico, es importante, más importante aún que las pruebas de laboratorio, conocer la historia de la finca que estamos evaluando o del rebaño que estemos evaluando, las características agroecológicas de la sabana en la cual está asentada esa finca y, lógicamente, conocer los signos clínicos generados por la enfermedad. Muy importante es la ubicación geográfica. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque las sabanas de Trachipógon, que es el ecosistema en el cual ocurre la enfermedad, tienen una ubicación particular dentro del mapa del país. Las características de las sabanas son muy importantes. Si estamos en presencia de sabanas de Trachipógon, entonces estamos en una zona que puede ser afectada por el síndrome parapléjico. Otros tipos de sabanas, como las sabanas inundables del estado Apure, no se observan afectadas por la enfermedad. Las condiciones nutricionales bajo las cuales están los animales son muy importantes. Una sabana de Trachipógon en las cuales no haya introducción de pastos, que solamente se trabaje con pastos naturales y que la suplementación mineral esté ausente, presenta un riesgo mucho mayor que una sabana de Trachipógon a la cual se hayan introducido pastos o se haya mejorado el suelo y donde se suplementen con mezclas minerales. Muy importante es conocer el sexo del grupo afectado. Solamente se afectan las hembras por esta enfermedad. Nunca va a haber machos afectados. Si tenemos una enfermedad con signos clínicos relativamente similares, pero están afectándose los machos, no estamos en presencia de síndrome parapléjico. La época de aparición de los casos
Es muy importante, como ya mencionamos, los casos se dan en época de lluvias. Si tenemos brotes de alguna patología con signos similares en época de sequía, debemos revisar porque no estamos en presencia de síndrome parapléjico. Lógicamente deberíamos conocer muy bien los signos clínicos de la enfermedad y compararlo con los signos clínicos que estamos observando y considerar que en el caso del síndrome parapléjico el 100% de los animales afectados clínicamente mueren. Si una parte de ellos se está recuperando, ya sea de forma espontánea o con algún tratamiento, no estamos hablando de síndrome parapléjico. En ese caso estaríamos hablando de otra patología que debería ser diagnosticada. Respecto al análisis de laboratorio, la hematología y la química sanguínea no muestran hallazgos relevantes, y respecto a algunas pruebas bioquímicas sí puede haber disminución de las concentraciones de fósforo y calcio en hueso, pueden haber alteraciones en la relación calcio-fósforo a nivel de suero sanguíneo y los niveles de cobre hepático pueden estar disminuidos. Sin embargo, es importante recalcar que las pruebas de laboratorio por sí solas no constituyen una herramienta útil para un diagnóstico definitivo y es necesario relacionarlas con los signos clínicos observados, con las características agroecológicas de la zona y lógicamente con las características específicas de la sabana sobre la cual está la finca. Como ya hemos mencionado, no hay tratamiento efectivo contra la enfermedad y las medidas de control que pueden tener éxito si se aplican de forma correcta, tienen como base central la suplementación mineral. Paralelamente a la suplementación mineral, lógicamente debería instaurarse un programa sanitario integral, mejorar las condiciones nutricionales mediante la introducción de pasto o suplementación nutricional. En zonas de sabana de Trachipogón funciona muy bien la suplementación con bloques multinutricionales y finalmente hacemos énfasis en que la suplementación mineral es el eje central del programa de control y debe realizarse con una mezcla mineral completa, con una buena biodisponibilidad de nutrientes y con un buen balance de macro y microelementos. Hoy en día se conoce perfectamente cuáles son las características que debe tener una mezcla mineral para ser utilizada en regiones tropicales y en Venezuela tenemos varias mezclas minerales de muy buena calidad que pueden ser utilizadas. Respecto a la suplementación mineral, es importante recalcar varios aspectos. Primero, debemos suministrar una mezcla mineral completa de buena calidad que tenga entre 10 y 14% de fósforo. Esa suplementación debe ser todo el año y los animales deben tener acceso a ella de forma ilimitada. Es importante destacar que existen variaciones de consumo a lo largo del año. En época de lluvias, los animales pueden llegar a consumir hasta 150 gramos al día, mientras que en épocas de sequía los animales pueden consumir escasos 10 a 20 gramos día. Esto nos da un promedio anual de unos 50 gramos día promedio, que puede ser económicamente, digamos, asumible por cualquier explotación. Los saleros para suministro de minerales deben estar ubicados en sitios estratégicos, es decir, cerca de fuentes de agua o paraderos. Si es necesario moverlos de esos lugares, debemos hacerlo, pero siempre debemos poner el mineral a disposición y facilitar de la mejor manera posible que los animales tengan acceso a los saleros con minerales. Y los mismos deben ser techados debido a que los minerales son sensibles a la humedad. Otro aspecto importante en la suplementación mineral es que la mezcla mineral debe ser renovada constantemente en los saleros, es decir, no debe permanecer por varios días. Esto para evitar el endurecimiento debido a la humedad y para evitar la pérdida del saborizante que lógicamente disminuiría el consumo. Por otra parte, la mezcla mineral debe ser almacenada en un lugar seguro y con baja humedad y nunca debe mojarse. Es importante, tanto a nivel de propietario como a nivel de trabajadores, crear conciencia de la importancia de la suplementación mineral en la finca. Hay que estar claro y hay que transmitir la información de que la suplementación mineral, además de resolver el problema del síndrome parapléjico, incrementa notablemente el porcentaje de preñez en este tipo de sabana y también las ganancias de peso.
Es decir, la suplementación mineral traería beneficios económicos adicionales, además del simple control del síndrome parapléjico. Después de haber abordado la enfermedad desde el punto de vista de su etiología, sus características epidemiológicas y las estrategias para su control, podemos establecer varias conclusiones. La primera de ellas es que el síndrome parapléjico bovino, aunque no está completamente caracterizado desde el punto de vista científico, sus estrategias o las estrategias para su control sí están bien establecidas y también están comprobadas. Esta enfermedad es de gran importancia económica para el país y posiblemente ha sido subestimada y subvalorada durante años. Sin embargo, conociendo las estrategias, principalmente el uso de mezclas minerales, conociendo que el uso de mezclas minerales puede efectivamente controlar la enfermedad, esta práctica debería ser utilizada por todos los ganaderos que de alguna manera tengan animales en este tipo de sabana. Por otra parte, es importante destacar que el diagnóstico de la enfermedad requiere la interrelación de múltiples factores, como el tipo de sabana, los signos clínicos observados y el grupo afectado, que siempre y en todo caso son hembras, principalmente hembras entre 3 y 7 años de edad. Como mencionamos, la enfermedad puede controlarse satisfactoriamente aplicando las medidas de control, especialmente el suministro de mezclas minerales. Y es importante destacar que la suplementación mineral, además de controlar el síndrome parapléjico, trae grandes beneficios adicionales desde el punto de vista productivo y reproductivo. Espero que la información haya sido de su agrado y de su provecho, y que hayan podido ampliar y adquirir nuevos conocimientos respecto al síndrome parapléjico bovino. Soy el profesor Fernando González. Espero verlos nuevamente en próximos videos donde tocaremos temas de interés como mastitis, afecciones podales y diarrea en becerro. Gracias por su atención.